Dicen que la paciencia es el idioma secreto de Dios, que cuando el mundo te olvida, cuando las voces se callan y las puertas se cierran, hay una fuerza invisible que teje hilos dorados en el silencio de la espera. Hay quienes esperan días, otros meses, pero los que esperan años con el corazón intacto, esos son los que entienden el verdadero significado de la fe. Hoy quiero contarte la historia de una mujer que esperó 15 años. 15 años mirando el horizonte, 15 años encendiendo velas, 15 años siendo la burla de todo un pueblo. Pero lo que nadie sabía es que Dios estaba escribiendo un milagro en cada uno de esos días de espera. Tengo un testimonio poderoso que compartir contigo hoy, pero necesito que me prometas algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás cómo Dios obra de formas misteriosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio, que puede ser justo el mensaje que tu corazón necesita. Y déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió una oración cuando menos lo esperabas? Quiero conocer tu historia. En un pequeño pueblo costero del Perú, donde el mar golpea las rocas con la misma persistencia con que el sol sale cada mañana, vivía doña Carmela Reyes, una mujer de 62 años, cuyas manos contaban historias de miles de puntadas. Su casa era la más humilde de la calle principal, con paredes de adobe descascarado y un techo de calamina que cantaba con la lluvia. Carmela tenía el rostro de quien ha llorado mucho, pero nunca ha perdido la ternura. Sus ojos color miel guardaban una luz que ninguna tristeza había podido apagar. Su cabello, completamente blanco, lo recogía siempre en un moño sencillo, y sus manos, ásperas y llenas de callos, se movían con la precisión de quien ha cosido toda la vida. Usaba el mismo delantal azul descolorido todos los días, manchado de hilos de colores y pequeños agujeros de aguja. Había enviudado hacía 20 años, cuando su esposo Tomás murió en un accidente de pesca. Desde entonces, había criado sola a su único hijo, Miguel, un niño brillante que soñaba con ser arquitecto. Carmela cosía uniformes escolares, vestidos de quinceañera, ropa de bebé, cualquier cosa que le permitiera pagar la educación de su hijo. Trabajaba desde el amanecer hasta que sus ojos ya no podían distinguir el hilo de la tela. Cada mañana, antes de sentarse frente a su vieja máquina de coser Singer, Carmela encendía una vela frente a la imagen de San Judas Tadeo que colgaba en la pared principal de su salita. «Señor», susurraba, «dame paciencia para esperar tu tiempo y fuerza para no perder la fe». Luego se persignaba y comenzaba su día, con el corazón lleno de una esperanza que el mundo no entendía. Su mayor alegría era recordar el día en que Miguel se graduó del colegio con las mejores notas del pueblo. Tenía 18 años y ojos llenos de sueños cuando le dijo: «Mamá, me voy a Lima, voy a trabajar, estudiar y te prometo que volveré rico para darte la vida que mereces». Carmela lo abrazó con lágrimas en los ojos, guardó en su pecho esa promesa como un tesoro y lo vio partir en el bus que lo llevaría a la capital. Eso fue hace 15 años, 15 largos años, en los que Carmela no volvió a saber nada de Miguel. Al principio, recibió 2 cartas. En la primera, Miguel le contaba que había conseguido trabajo en una fábrica y que pronto se inscribiría en la universidad. En la segunda, escrita 6 meses, después, le decía que las cosas iban bien, que tuviera paciencia, que pronto volvería a visitarla. Después de eso, silencio absoluto. Carmela fue a la policía, pero le dijeron que sin dinero para investigaciones no podían hacer mucho. Viajó 2 veces a Lima con los pocos ahorros que tenía, preguntó en hospitales, en comisarías, en albergues. Nadie sabía nada de Miguel Reyes. Cada noche regresaba a su pueblo con el corazón partido, pero con la fe intacta. «Está vivo», se repetía. «Dios me lo cuida, lo sé». El pueblo comenzó a hablar. Al principio había compasión, pero con los años llegó la burla. «Carmela la tonta», la llamaban. «Esperando a un fantasma», decían las vecinas cuando la veían pasar. «Ese muchacho se olvidó de ti, mujer. Seguro tiene otra familia en la capital y ni se acuerda de la pobre vieja que lo crió». Pero Carmela nunca respondía. Simplemente bajaba la cabeza, apretaba su rosario y seguía caminando. Cada noche, sin falta,
encendía una vela frente a San Judas Tadeu. No importaba si tenía o no dinero para comprar velas nuevas, siempre encontraba la manera. A veces usaba pedazos de velas viejas derretidas que moldeaba con sus propias manos. Señor, oraba, dame paciencia para esperar tu tiempo. Si Miguel está vivo, cuídalo. Si está perdido, guíalo de regreso. Y si ya no está en este mundo, dame la paz para aceptarlo. Pero hasta que tú me lo reveles, seguiré esperando. La situación económica de Carmela era cada vez más difícil. Su único sustento era coser uniformes escolares para los niños del pueblo, pero en los últimos 3 meses nadie le había encargado nada. Las madres preferían comprar uniformes baratos en el mercado de la ciudad cercana. Su máquina de coser, aquella vieja Singer que había sido su compañera fiel durante 40 años, comenzaba a fallar. El dinero que tenía ahorrado en una lata de galletas escondida debajo de su cama se había agotado. Hace 2 meses recibió una carta del banco notificándola que tenía una deuda pendiente de la hipoteca de su casita. Era una deuda pequeña que su esposo había dejado y que ella había estado pagando lentamente durante años. Pero ahora, sin ingresos, no había podido hacer el último pago. Le daban 3 meses para ponerse al día o perderían la casa. La casa donde había criado a Miguel. La casa donde cada rincón guardaba un recuerdo de su hijo. La casa desde cuya ventana miraba el camino todos los días, esperando verlo regresar. Era un jueves de febrero cuando el cielo comenzó a cambiar. Carmela estaba sentada en su pequeño porche, remendando una de sus propias blusas, cuando notó que el viento del mar traía un olor diferente. Las gaviotas volaban bajo, inquietas, y el cielo, que había amanecido despejado, comenzó a cubrirse de nubes oscuras que venían desde el horizonte como un ejército silencioso. Los pescadores del pueblo corrieron a asegurar sus barcas. Las mujeres recogieron la ropa tendida. Los niños fueron llamados a casa. Todos sabían lo que significaban esas nubes. Una tormenta grande se acercaba, de esas que hacen temblar las ventanas y convierten las calles en ríos. Carmela guardó su costura, entró a su casa y comenzó a cerrar las ventanas de madera. El viento ya soplaba con fuerza, levantando polvo y hojas secas que bailaban en remolinos violentos. En cuestión de 1 hora, el cielo se volvió negro como la medianoche. El primer trueno sonó tan fuerte que hizo vibrar las paredes de adobe de la casita. Carmela encendió una vela y se sentó junto a su imagen de San Judas Tadeu. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas gruesas y espaciadas, luego en cortinas densas que golpeaban el techo de calamina con un estruendo ensordecedor. Los relámpagos iluminaban la sala en destellos blancos que convertían las sombras en fantasmas momentáneos. Carmela preparó una tisana de hierbas en su pequeña cocina a leña. El fuego crepitaba, luchando contra las corrientes de aire que se colaban por las rendijas. Se envolvió en su viejo chal de lana y se sentó en su silla de mimbre, la única herencia que le quedaba de su madre. Desde allí podía ver su pequeño altar, la imagen de San Judas Tadeu, un crucifijo de madera tallada, una foto descolorida de Miguel a los 18 años, sonriente, con su diploma del colegio en las manos. La tormenta arreciaba, el viento aullaba como un animal herido. Carmela podía escuchar cómo algunas tejas de los vecinos salían volando, cómo las ramas de los árboles se quebraban con chasquidos secos. La electricidad se fue, dejando al pueblo entero en la oscuridad. Solo la vela de Carmela parpadeaba, proyectando su sombra temblorosa en las paredes. Cayó la noche y la tormenta no daba señales de calmarse. Carmela se arrodilló frente a su altar, el rosario entre sus dedos artríticos. «Señor», comenzó a orar, con la voz apenas audible sobre el ruido de la tormenta, «no sé cuánto tiempo más podré resistir. No tengo dinero, no tengo trabajo, y pronto no tendré casa. Pero tengo fe. Tengo fe en que tú sabes lo que haces. Tengo fe en que mi Miguel está bien, donde sea que esté. Tengo fe en que esta tormenta, como todas las tormentas de mi vida, pasará». Lágrimas rodaban por sus mejillas mientras continuaba. «Dame paciencia, Señor. Dame paciencia para esperar tu tiempo, porque sé que tu tiempo es perfecto. Si mañana tengo que irme de esta casa, iré con la frente en alto. Si nunca vuelvo a ver a mi hijo en esta vida,
lo veré en la próxima, pero hasta mi último aliento seguiré creyendo que tú tienes un plan, que todo esto tiene un propósito. Se persignó, besó su rosario y se acostó en su cama angosta, arrullada por el estruendo de la tormenta y la paz inexplicable que siempre sentía después de orar. A la mañana siguiente, Carmela despertó con el sonido de alguien tocando a su puerta. No era un toque suave, sino urgente, insistente. Por un momento pensó que era el viento moviendo algo, pero el toque se repitió. «¡Un momento!», gritó, levantándose con dificultad. Sus rodillas siempre le dolían más después de las noches frías y húmedas. Cuando abrió la puerta, el paisaje la dejó sin aliento. Las calles eran un desastre de ramas caídas, techos arrancados, charcos enormes, y allí, frente a ella, estaba una mujer joven, quizás de unos 35 años, completamente empapada. Vestía ropa cara, eso era evidente, incluso mojada. Un abrigo largo de color beige oscurecido por el agua, pantalones de vestir, zapatos de tacón cubiertos de lodo. Tenía el cabello negro pegado a la cara y los ojos enrojecidos. No sabía Carmela si de lluvia o de lágrimas. «Disculpe, señora», dijo la mujer con voz temblorosa. «Mi auto quedó atrapado en el lodo a una cuadra de aquí. No tengo señal en mi teléfono. Pasé toda la noche ahí, tratando de salir. Vi luz en su casa. ¿Podría usar su teléfono o ayudarme de alguna manera?» La mujer temblaba violentamente, con los labios casi morados del frío. Carmela sintió un pinchazo de miedo. No conocía a esta mujer. En tiempos así, había que tener cuidado. El pueblo estaba lleno de historias de robos después de las tormentas, gente aprovechándose del caos. Además, Carmela no tenía casi nada de valor, pero lo poco que tenía, su máquina de coser, la lata con sus últimos billetes, era todo lo que le quedaba en el mundo. Una voz en su cabeza le decía: «Cierra la puerta, dile que no puedes ayudarla, protégete». Pero entonces sus ojos se desviaron al crucifijo en la pared y recordó las palabras que había orado la noche anterior: «Dame paciencia para esperar tu tiempo». Y otra voz, más suave pero más fuerte, le susurró en el corazón: «¿Cuántas veces has pedido que alguien ayude a Miguel si está en problemas? ¿Y ahora vas a cerrarle la puerta a alguien que necesita ayuda?». Carmela abrió la puerta completamente. «Pasa, hija», dijo con una sonrisa cansada. «Aquí no tengo teléfono, pero tengo un techo, ropa seca y algo caliente para beber. Eso es tuyo si lo necesitas». La mujer entró casi tambaleándose. Carmela la guió hasta su pequeña sala y le acercó la única silla cómoda que tenía. «Espera aquí», le dijo, y fue a su habitación a buscar ropa seca. No tenía mucho, pero encontró una blusa gruesa de lana y una falda larga que había sido de una clienta y nunca recogió. «Toma, cámbiate en mi cuarto. Yo prepararé algo caliente». Mientras la mujer se cambiaba, Carmela avivó el fuego en su cocina a leña y puso a calentar agua. No tenía café, pero tenía algunas hierbas, manzanilla, muña, que había recolectado en el cerro. También tenía 2 panes del día anterior y un poco de queso que una vecina le había dado. No era mucho, pero era lo que tenía. Y Carmela había aprendido hacía mucho tiempo que compartir lo poco multiplica los milagros. La mujer salió del cuarto con la ropa de Carmela puesta. Se veía tan diferente, tan vulnerable. Ya no era la figura imponente de ropa cara, sino simplemente una persona asustada que había pasado una noche terrible. «Gracias», dijo con voz quebrada. «No sabe cuánto significa esto. Yo me llamo Elena Córdoba. Yo soy Carmela», respondió la anciana, sirviéndole la tisana humeante y ofreciéndole el pan con queso. «Come tranquila, hija. No hay apuro». Elena comió despacio al principio, pero luego el hambre y el frío acumulado la hicieron devorar todo. Carmela la observaba en silencio, con esa ternura maternal que nunca había perdido a pesar de todos los años de ausencia de su hijo. «¿Qué hacías viajando sola en esta tormenta?», preguntó Carmela suavemente. Elena suspiró. «Soy diseñadora de modas en Lima. Venía de una reunión en Trujillo y pensé que podría llegar a la capital antes de que empeorara el clima. Fue una tontería, mi soberbia de pensar que podía controlar todo». Sus ojos se llenaron de lágrimas.
He estado tan concentrada en el trabajo, en el éxito, que olvidé que hay cosas que no podemos controlar. Carmela asintió con sabiduría. La vida nos enseña eso, hija. Yo también quise controlar muchas cosas. Quise que mi esposo no muriera. Quise que mi hijo no se fuera. Quise que el dinero alcanzara. Quise que el pueblo no me juzgara. Pero aprendí que lo único que podemos controlar es nuestra fe. Y eso, nadie nos lo puede quitar. Elena la miró con curiosidad. ¿Tu hijo se fue? Carmela sonrió. Una sonrisa triste pero llena de paz. Hace 15 años. Se fue a Lima a estudiar arquitectura. Prometió volver rico. Nunca más supe de él. Pero yo sigo esperando. El pueblo me dice que soy tonta, que él me olvidó, pero yo sé que Dios lo cuida. Y mientras yo tenga aliento, tendré esperanza. Elena guardó silencio, profundamente conmovida por la fe inquebrantable de esta mujer, que no tenía nada pero lo compartía todo. «Eres una mujer increíble, Carmela», dijo Elena finalmente. «Yo que lo tengo todo, no puedo dormir de noche por la ansiedad. Y tú que no tienes nada, tienes una paz que yo he buscado toda mi vida». Carmela tomó las manos de Elena entre las suyas, ásperas y cálidas. «La paz no viene de lo que tienes, hija. Viene de en quién confías. Cuando dejes de confiar en ti misma y confíes en Dios, encontrarás esa paz». La tormenta había pasado. El sol de la mañana comenzaba a secar los charcos y a iluminar el pueblo devastado. Vecinos salían de sus casas a evaluar los daños, a ayudarse mutuamente. Elena, ya recuperada y con la ropa seca gracias a Carmela, se preparaba para partir. Había logrado comunicarse con su asistente usando el teléfono de la tienda del pueblo, y ya venían en camino a rescatarla. «Carmela, ¿cuánto te debo por todo?», preguntó Elena sacando su billetera. Carmela levantó la mano suavemente. «No me debes nada, hija. Lo que hice, lo hice con el corazón, no con precio. Además, si Dios puso en mi camino a alguien que necesitaba ayuda, ¿quién soy yo para cobrarle?». Elena insistió, pero Carmela fue firme. «Solo prométeme algo. Cuando tengas oportunidad de ayudar a alguien, hazlo. Así es como funciona la bondad. No se devuelve, se multiplica». Elena abrazó a Carmela con fuerza, con lágrimas en los ojos. «No te olvidaré», le susurró. «Nunca olvidaré lo que hiciste por mí». Carmela la bendijo trazando una pequeña cruz en su frente. «Que Dios te acompañe, hija, y que encuentres la paz que buscas». Elena subió al auto que había llegado a recogerla, y mientras se alejaba, se giró varias veces para ver a Carmela, esa mujer humilde que le había dado todo sin esperar nada. Carmela volvió a su casa, cerró la puerta y sintió algo extraño en su pecho. No podía explicarlo, pero era como si algo hubiera cambiado, como si una semilla invisible hubiera sido plantada. Se arrodilló frente a su altar, miró la foto de Miguel y susurró: «No sé qué fue eso, Señor, pero gracias por ponerla en mi camino. Y si hay un propósito en todo esto, revélalo en tu tiempo. Yo seguiré esperando». Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que la situación de Carmela fue de mal en peor. La tormenta había dañado parte del techo de su casa y no tenía dinero para repararlo. Cuando llovía, tenía que poner ollas y baldes en 3 lugares diferentes de la sala para recoger el agua que se filtraba. Las noches eran especialmente difíciles. El ruido del goteo le recordaba constantemente su precariedad. El banco le envió una segunda notificación. Solo le quedaban 3 semanas para pagar la deuda atrasada o perderían la casa. Carmela leyó la carta una y otra vez, con las manos temblorosas. Era una cantidad que para muchos sería pequeña, pero para ella era imposible. Había ido casa por casa ofreciendo sus servicios de costura, pero nadie necesitaba nada. Después de las fiestas patrias, le decían: «Ahora no hay plata para uniformes nuevos». Una tarde, mientras Carmela cosía un pequeño parche en su propio delantal, porque incluso eso tenía que reparar para que durara más, llegó la vecina del frente, doña Lidia, una mujer de su edad, pero con una lengua más afilada que cualquier aguja. «Carmela», le dijo con una mezcla de lástima y satisfacción, «me enteré que el banco te va a quitar la casa. ¡Qué tristeza! Deberías dejar de esperar milagros y aceptar la realidad. Tu hijo no va a volver. Es hora de que te vayas a vivir con algún familiar o al asilo del pueblo». Las palabras fueron como cuchillos.
Carmela no respondió, solo asintió y cerró la puerta. Pero una vez sola, las lágrimas brotaron como nunca antes. Se arrodilló frente a su altar, abrazando la foto de Miguel contra su pecho, y lloró como no había llorado en años. Dios mío, sollozaba. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo esperar? Dame una señal. Dame algo que me diga que no estoy loca, que mi fe no ha sido en vano. No puedo más, Señor. Ya no puedo más. Esa noche, Carmela apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de hombres del banco entrando a su casa, sacando sus pocas pertenencias, cerrando con llave la puerta de sus recuerdos. Se imaginaba durmiendo en la calle, mendigando, convirtiéndose en lo que el pueblo siempre había profetizado. El miedo era una serpiente que le apretaba el pecho, haciéndole difícil respirar. Al amanecer, agotada y con los ojos hinchados, volvió a arrodillarse. Pero esta vez, su oración fue diferente, más simple, más rendida. «Señor», susurró, «ya no pido entender, solo pido paciencia. Dame paciencia para aceptar lo que venga. Si debo perder esta casa, dame paz. Si nunca debo volver a ver a Miguel, dame consuelo, pero no me quites la fe. Por favor, Dios mío, no permitas que pierda mi fe». Y en ese momento de rendición total, sintió una paz extraña. No tenía respuestas, no tenía soluciones, pero tenía contra toda lógica esperanza. 2 días después, cuando Carmela estaba barriendo su porche, vio un auto detenerse frente a su casa. No era un auto del pueblo. Era elegante, negro, con vidrios polarizados. Su corazón dio un vuelco. ¿Sería del banco? ¿Vendrían a sacarla antes de tiempo? Pero cuando la puerta se abrió, la persona que salió la dejó paralizada. Era Elena, la mujer de la tormenta. Pero no venía sola. Elena caminó hacia Carmela con pasos rápidos, con una expresión en el rostro que Carmela no podía descifrar. ¿Era urgencia? ¿Preocupación? Detrás de ella venía un hombre joven con traje, cargando una carpeta de documentos. «Carmela», dijo Elena, tomando las manos de la anciana entre las suyas, «necesito hablar contigo. ¿Podemos entrar?» Ya dentro de la humilde sala, Elena se sentó en la misma silla donde había estado 3 semanas atrás. Pero ahora su actitud era completamente diferente. Había determinación en sus ojos y algo más, emoción contenida. «Carmela, desde que me fui de aquí no he podido dejar de pensar en ti, en tu bondad, en tu fe. Me cambiaste la vida en una sola noche. ¿Lo sabías?» Carmela negó con la cabeza, confundida. Elena continuó: «Yo estaba en el peor momento de mi vida. Mi empresa de moda estaba creciendo, pero yo estaba vacía por dentro. Había perdido el rumbo, el propósito. Y entonces llegué a tu casa y vi algo que no había visto en años. Una mujer sin nada que lo tenía todo. Tenías paz, fe, amor. Y compartiste lo poco que tenías sin esperar nada a cambio. Eso me partió el corazón y me sanó al mismo tiempo. Pero hay algo más», dijo Elena, con la voz quebrándose. «Cuando me preguntaste por qué viajaba, no te dije toda la verdad. Venía de liquidar el estudio de diseño de mi antiguo socio, un hombre brillante, un arquitecto que había pasado a diseñar espacios comerciales conmigo. Murió hace 1 año en un accidente de tránsito. Se llamaba Miguel Reyes». El mundo de Carmela se detuvo. Miguel Reyes. Su hijo se llamaba Miguel Reyes, pero no podía ser, no podía. Elena vio la palidez en el rostro de Carmela y continuó rápidamente: «Cuando me contaste de tu hijo, de que se fue a Lima hace 15 años a estudiar arquitectura, algo hizo clic en mi mente, pero no quise decir nada sin estar segura. Cuando regresé a Lima, busqué los documentos personales de Miguel que habíamos guardado y encontré esto». Elena sacó de su bolso una foto vieja, doblada en las esquinas. Era la misma foto que Carmela tenía en su altar. Miguel a los 18 años, con su diploma del colegio. Carmela tomó la foto con manos temblorosas y las lágrimas comenzaron a caer sin control. «Es él», susurró. «Es mi Miguel. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo?». Elena tomó las manos de Carmela, con sus propias lágrimas rodando por las mejillas. «Carmela, Miguel falleció hace 1 año. Fue un accidente. Fue rápido. No sufrió. Pero antes de morir,
Había dejado un testamento. Un testamento donde hablaba de ti, de cuánto te amaba, de cómo trabajó día y noche durante años para poder darte la vida que te prometió. Se hizo arquitecto, Carmela. Cumplió su sueño y dejó instrucciones específicas de que todo lo que había ahorrado fuera para ti. Pero, continuó Elena con voz quebrada, nunca pudimos encontrarte. En sus documentos solo decía Carmela Reyes, madre, pueblo costero del norte. Buscamos en registros, pero sin más información era imposible. Y entonces, hace 3 semanas, Dios me llevó directamente a tu puerta. Y ahora entiendo por qué. No fue casualidad, fue el plan divino. Miguel te cuidó en vida, y ahora, desde el cielo, sigue cumpliendo su promesa. Carmela lloraba con un dolor y una alegría mezclados que no había experimentado nunca. Su hijo había muerto, pero había sido exitoso. Su hijo no la había olvidado, la había amado hasta el final. Su espera no había sido en vano. Dios había respondido, no como ella esperaba, pero había respondido. Elena le entregó la carpeta al hombre del traje, que resultó ser un abogado. Señora Carmela, dijo el abogado con respeto, su hijo Miguel dejó un testamento donde le hereda sus ahorros acumulados durante 15 años de trabajo. Es una suma considerable. También dejó instrucciones de pagar cualquier deuda pendiente que usted tuviera y de asegurarle una pensión mensual de por vida. Carmela no podía procesar las palabras. ¿Su hijo había pensado en todo, incluso en sus deudas? El abogado continuó. Además, la señorita Córdoba, como socia que fue del señor Reyes, ha decidido establecer un fondo adicional en su honor. Con su permiso, nos gustaría saldar inmediatamente la deuda de su casa con el banco y realizar las reparaciones necesarias. Pero eso no es todo, añadió Elena con una sonrisa a través de las lágrimas. Carmela, Miguel siempre hablaba de ti, de cómo cosías los uniformes más bonitos del pueblo, de cómo cada puntada tuya tenía amor. Me dio una idea. Estoy lanzando una nueva línea de moda ética, ropa hecha a mano por artesanas. Quiero que seas parte de este proyecto. No tienes que coser si no quieres, pero quiero contratarte como consultora, como la inspiración de esta línea. Quiero que el legado de Miguel y el tuyo viva en cada prenda que hagamos. Carmela estaba abrumada. Era demasiada información, demasiada bendición, demasiado dolor y alegría al mismo tiempo. Se arrodilló frente a su altar, frente a la imagen de San Judas Tadeu, y comenzó a orar en voz alta, sin importarle que Elena y el abogado estuvieran ahí. Gracias, Dios mío. Gracias por cuidar de mi Miguel. Gracias por darle éxito. Gracias por no dejarlo morir olvidado. Gracias por traer a Elena a mi puerta. Gracias por contestar mis oraciones, aunque no fue como yo esperaba. Perdóname por las veces que dudé. Perdóname por las veces que pensé que me habías abandonado. Se levantó, abrazó a Elena con fuerza y le susurró al oído: mi hijo te mandó a mí, y yo te devolveré el favor. Haré lo que me pidas. Trabajaré en tu proyecto, pero no por el dinero, sino porque así es como Miguel hubiera querido que yo usara esta bendición, multiplicándose, compartiéndola, haciendo que su bondad siga viva. Elena asintió, emocionada. Hay una cosa más, dijo, secándose las lágrimas. Miguel guardaba algo para ti. Lo encontramos entre sus pertenencias más preciadas. Sacó un sobre amarillento, sellado, con el nombre Mamá, escrito en la letra inconfundible de Miguel. Nunca lo abrimos. Es tuyo. Carmela tomó el sobre con manos temblorosas. Lo apretó contra su pecho sin abrirlo todavía. Sabía que cuando lo hiciera, escucharía la voz de su hijo por última vez, y necesitaba estar sola para ese momento. Gracias, susurró. Gracias por traérmelo. Gracias por cuidar de mi hijo cuando yo no pude. En las siguientes semanas, la vida de Carmela cambió de formas que nunca imaginó. La deuda con el banco fue saldada completamente. No solo eso, contrataron a los mejores trabajadores del pueblo para reparar su casa. Nuevo techo, paredes reforzadas, pintura fresca. Su pequeña casita humilde se convirtió en un hogar digno, lleno de luz y color. Pero Carmela se aseguró de mantener lo esencial: su altar, su máquina de coser Singer, la silla de mimbre de su madre. Elena cumplió su palabra.
Contrató a Carmela como consultora artesanal de su nueva línea de moda, con un salario mensual que era más de lo que Carmela había ganado en años de coser uniformes. Pero más importante que el dinero era el propósito. Por primera vez en 15 años, Carmela sentía que su espera había tenido significado. Su hijo no la había olvidado. Había trabajado cada día pensando en ella, ahorrando cada sol para cumplir su promesa. Y aunque no pudo volver en vida, había encontrado la manera de regresar a través de Elena. Carmela tomó una decisión que sorprendió a todos en el pueblo. Con parte del dinero heredado de Miguel, estableció un pequeño taller de costura comunitario en su propia casa. Invitó a 5 mujeres viudas del pueblo, aquellas que como ella habían sido olvidadas, juzgadas, marginadas. Les enseñó todo lo que sabía, les dio máquinas de coser restauradas, les ofreció un espacio seguro donde trabajar y ganar su propio sustento. Miguel me enseñó algo, les dijo en la primera reunión del taller. Me enseñó que la bendición no es para guardarla, sino para multiplicarla. Dios me dio paciencia durante 15 años para que yo aprendiera esta lección. El bien que haces siempre vuelve, pero cuando vuelve no es para ti sola, es para que lo compartas con otros que están esperando su propio milagro. El taller se convirtió en el corazón del pueblo. Las mujeres cosían piezas artesanales que Elena vendía en su tienda de Lima a precios justos, devolviendo a las artesanas una ganancia digna. Pero más que un negocio, el taller se convirtió en un refugio. Mujeres que habían perdido la esperanza la encontraron entre agujas e hilos. Viudas que se sentían invisibles descubrieron que sus manos tenían valor. Madres solteras que eran juzgadas encontraron una comunidad que las abrazaba. Carmela también estableció una tradición. Cada noche, antes de cerrar el taller, todas se reunían frente al altar que había colocado en la sala principal. Allí, junto a la imagen de San Judas Tadeo, encendían una vela y oraban juntas. Oraban por sus familias, por sus hijos ausentes, por sus sueños. Y Carmela siempre terminaba la oración con las mismas palabras: Señor, danos paciencia para esperar tu tiempo y ojos para ver tus milagros cuando lleguen. El pueblo que había burlado a Carmela la tonta, ahora la llamaba Carmela la bendecida. Pero ella corregía a quien la llamara así. No soy bendecida por el dinero o la casa. Soy bendecida porque aprendí a esperar. Soy bendecida porque Dios me enseñó que la fe no se mide por lo que tienes, sino por lo que crees cuando no tienes nada. Y esa lección, esa paciencia, vale más que todo el oro del mundo. Su casa, aquella casita humilde, que estuvo a punto de perder, se convirtió en un símbolo de esperanza para todo el pueblo. La gente sabía que si tocaba a su puerta, encontraría comida, consejo, oración. Carmela nunca cerró su puerta a nadie, recordando aquella noche de tormenta, cuando abrió su puerta a Elena y sin saberlo, abrió la puerta a su propio milagro. La paciencia de doña Carmela no fue pasividad, fue fe activa. Fue levantarse cada día a coser cuando no había esperanza de pago. Fue encender una vela cuando todos decían que era una tonta. Fue abrir su puerta a una extraña cuando tenía miedo. Fue creer contra toda evidencia que Dios no la había olvidado. Y al final, su paciencia no solo fue recompensada, fue multiplicada de formas que nunca imaginó. Hoy, mientras escribo estas líneas, Carmela tiene 64 años. Su taller de costura comunitario ha cambiado la vida de docenas de mujeres. Su casa sigue siendo un refugio para el necesitado. Y cada noche, sin falta, enciende una vela frente a la foto de Miguel, no con tristeza, sino con gratitud, porque aprendió que la espera con fe nunca es en vano, que Dios siempre responde, aunque no sea como esperamos, y que la bendición más grande no es recibir, sino tener un corazón lo suficientemente grande para compartir lo que Dios te da. Porque al final Dios no bendice a quien tiene todo, Dios bendice a quien tiene paciencia. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio?
¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.